Bienvenidos, temas económicos, financieros a esta hora en nuestra pantalla. Vamos a pasar a ver esta reacción que se da en un país sudamericano. Argentina, marcha de ayer, no al Fondo Monetario Internacional. Puerto Rico, sobre llovido mojado, siguen sin electricidad en gran parte del territorio nacional y los ingenieros de Estados Unidos que estaban prestando ayuda decidieron irse. Y en nuestro expediente económico hoy analizamos, hay gobierno, hay programa, al fin se desarma el nudo político en ese país. Que queremos repudiar en la calle el ajuste y la política del gobierno de Macri, agravada por la traída del Fondo Monetario Internacional. Hemos aprendido a pensar de que no alcanza con cambiar al que está, la cara del que está en la casa de gobierno. Lo que vamos a cambiar es la sociedad, también el gobierno. Miles de argentinos le dijeron ayer no al Fondo Monetario Internacional. Ciudadanos en las calles recordaron la crisis que vivieron en el año 2001 por culpa del FMI, que los mantenía ahogados en un círculo de deuda eterna. En la actualidad, una fuerte venta de deuda local a principios de semana le dio a la moneda argentina, el peso, un apoyo adicional con la barrera 25, vista como un nivel que podría estabilizar temporalmente la moneda en ausencia de una mayor sorpresa inflacionaria. Hoy se da un encuentro clave que tiene encendidos a los argentinos. Hoy se produce una reunión del directorio del FMI en Argentina, donde dará a conocer las condiciones que exige para aterrizar con una línea de crédito de aproximadamente 30.000 millones de dólares con precios probables, según inversores citados por la agencia de noticias Reuters. El FMI dijo el jueves que quiere avanzar rápidamente en este acuerdo, que se espera sea un acuerdo de reserva de alto acceso. El fondo se negó a comentar si establecerá objetivos fiscales, como para mostrar que el pollo está en el horno. El jueves por la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio apoyo a Macri vía Twitter, quien se reunió con Trump, recordemos, en la Casa Blanca en abril 2017, diciendo apoyo su visión de transformar la economía de su país. Tweet de Trump a Macri, que luego fue agradecido, replicado, respondido a través de redes sociales también. Buenas tardes, compañeros, compañeras. En primer lugar, para felicitar, para volver. Puerto Rico aún sigue sin electricidad. Hoy amaneció con la noticia que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos retorna a su país. Se vienen las lluvias, el panorama se muestra con graves alarmas a la vista. 8 meses después del huracán María, todavía hay confusión sobre los planes de respaldo en el caso de otro desastre. El gobernador Ricardo Rosselló pidió a los funcionarios estadounidenses que dejen 850 generadores en instalaciones críticas, junto con 2 megageneradores que mantienen la red estable en las centrales eléctricas de la isla, pero aún no hay respuesta oficial al pedido. Ya han venido mucha gente a ayudar, se les agradece, pero yo creo que ya es tiempo también de que nosotros como país podamos hacer muchas cosas más y no estar solamente dependiendo. Ya mañana se van y nos quedamos sin luz. ¿Y cuánto tiempo vamos a quedarnos así? ¿Un año? Porque ya por lo que veo ya han pasado 8 meses y... Prometía ser el proyecto más grande de energía hidroeléctrica en Colombia, se viene abajo desde que a principios de mayo una falla combinada con la crecida del río Cauca puso en riesgo la construcción, pero sobre todo a los trabajadores y habitantes de la zona. Con una inversión de 3.000 millones de dólares, Hidroituango es llevado a cabo por el Grupo Empresas Públicas de Medellín, iniciando su construcción en 2010 que involucra 12 municipios. Pretendía entrar en operación en diciembre de 2018. La falla presentada en el cuarto de máquinas parece empeorar, poniendo en riesgo la infraestructura de la presa, por lo que la alerta se mantiene para los pobladores cercanos. Tras diversas reuniones de la directiva y diversos asesores, la recuperación se estima en 500 millones de dólares, dinero que no posee ni la empresa ni el país. Los retos en adelante son diversos. La recuperación implica altos costos, sumado al reto de ingeniería y los factores climáticos, se suman para oscurecer el panorama del proyecto y su impacto en lo económico y ambiental.
Permítame. El banco Trump tira la piedra y esconde la mano. En reunión en la Casa Blanca. Trump tira la piedra y esconde la mano. Tenían allí algo del adelanto justamente de lo que se viene. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí hay un conflicto político grueso y se lo vamos a mostrar a la vuelta de la pausa. Trump versus la Unión Europea. Así lo vamos marcando. Permítame repetir, no negociaremos con la espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Es una cuestión de dignidad y es una cuestión de eficiencia. Corría abril de este año y Trump dijo que la Unión Europea se creó para aprovecharse de Estados Unidos. Pasa el tiempo y el presidente de Estados Unidos insiste con su postura. La Unión Europea ha sido terrible para los Estados Unidos en el comercio. Han sido terribles para nuestros trabajadores. La Unión Europea el año pasado tuvimos un déficit comercial de 151.000 millones de dólares. A nuestros agricultores no se les permite vender sus productos a la Unión Europea. Es difícil para nosotros vender nuestros autos en la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene sus Mercedes, BMW y autos llegando a Estados Unidos sin barreras. Para que me puedan llamar de todo tipo de nombres, y si yo fuera ellos, también me llamarían hombres. No va a suceder más. Ayer vimos como del lado europeo Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, decía: con amigos así, ¿para qué los enemigos? Hoy quien respondía, veían ustedes, era Juncker, jefe de la Comisión Europea. Nosotros tenemos que actuar ahora y es por eso que vamos a comenzar el proceso de estatuto bloqueo de 1996, que tiene como objetivo neutralizar los efectos extraterritoriales de las sanciones estadounidenses en la Unión Europea. Este anuncio indica que Unión Europea reactiva una normativa que prohibiría e incluso sancionaría a las empresas europeas que estén afectadas por las sanciones de Estados Unidos, sanciones que reactivó Estados Unidos contra Irán tras salirse del acuerdo. Al mismo tiempo, contemplaría posibles indemnizaciones a las empresas europeas ante posibles costes y pérdidas derivadas del no cumplimiento de la norma estadounidense. Este es el llamado Estatuto de Bloqueo, ideado en el año 96 para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, Irán y Libia, pero que no fue aplicado nunca porque aquellas disputas finalmente pudieron resolverse a tiempo. Ahí entonces una gran clave para lo que se viene. Y no solo eso, vamos a develar otra clave. ¿Qué quiere decir Juncker cuando expresa? También decidimos permitir que el Banco Europeo de Inversiones facilite la inversión para las empresas europeas en Irán. El comisionado, el señor Miguel Arias Canete, visitará Irán nuevamente para continuar nuestras conversaciones, dice Juncker, con autoridades iraníes. El Banco Europeo de Inversiones con sede en Luxemburgo fue creado en 1958. Se financia en los mercados de capital y concede préstamos para proyectos que contribuyan a los objetivos de la Unión Europea. Cerca del 90% de los créditos se conceden dentro del bloque, siendo el mayor beneficiario España. El BEI ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente. Los objetivos de este banco consisten en impulsar el potencial del crecimiento y el empleo de Europa, apoyar las medidas para mitigar el cambio climático, así como fomentar las políticas de la Unión Europea en otros países. En medio de este pulso que mantiene la Unión Europea con Estados Unidos ante las amenazas de Trump de sancionar a los países que mantengan inversiones en suelo iraní, el Banco Europeo de Inversiones se presta a dar garantías a firmas europeas con planes de instalarse en suelo persa, a fin de desarrollar proyectos en diversos sectores, en particular el energético. Irán enfrenta reticencias del sector financiero que no dan créditos suficientes a los proyectos para la República Islámica, por temores a reacciones estadounidenses, por lo que el BEI está trabajando en un programa de garantías para firmas europeas con planes en energía, transportes, construcción y sanidad, lo cual desbloquearía algunos proyectos ahora inviables porque la banca no les da crédito.
China ha retirado cientos de miles de millones de dólares al año de los Estados Unidos y le explica al presidente Xi Jinping que ya no podemos hacer eso. Simplemente no podemos hacer eso nunca más. Es una situación muy diferente, pero todos los años y todo el tiempo que he cubierto el comercio, las naciones y las guerras y todo lo demás, nunca he visto a gente venir de China a trabajar en un acuerdo comercial. Ahora, ¿eso será exitoso? Tiendo a dudarlo. La razón por la que dudo es porque China y la Unión Europea se han vuelto muy malcriados. Otros países se han vuelto muy mimados porque siempre obtuvieron el 100% de lo que quisieron de Estados Unidos. Ya vieron, otro frente de disputa abierto. El pulso comercial entre China y Estados Unidos está lejos de terminar. Mientras desde Beijing se muestran dispuestos a fomentar el diálogo, a evitar una guerra comercial y trabajar con Washington para disipar tensiones, Trump sigue dando rienda suelta a su verbo, señalando con el dedo acusador a quien podría ser su socio comercial más fuerte. Trump tira la piedra y esconde la mano. En reunión en la Casa Blanca con Liu He, el enviado especial del presidente chino Xi Jinping al debate económico, el mandante aseguró que las dos naciones deberían priorizar la cooperación comercial y de inversiones en áreas como energía y manufactura, expandir el comercio de productos agrícolas y el acceso al mercado, y profundizar la cooperación bilateral en protección de derechos de propiedad intelectual, para crear beneficios más tangibles para los dos pueblos. El anfitrión de la Casa Blanca instó a los equipos económicos de las dos partes a trabajar juntos para resolver proactivamente los problemas existentes en las relaciones económicas y comerciales bilaterales, pero luego sale a decir que duda de que ambas partes lleguen a un acuerdo. Desde China siguen dispuestos a limar asperezas. El viceprimer ministro chino Liu He dijo: China y Estados Unidos deberían impulsar la cooperación comercial bilateral, pasar de una piedra de lastre hacia una hélice de relaciones. En medio de las negociaciones, la prensa internacional aseguraba que China había ofrecido a Trump un paquete de compras propuestos de bienes estadounidenses y otras medidas que apuntan a reducir el déficit comercial de Washington con Beijing en unos $200.000 millones al año. Pero esta afirmación fue desmentida en esta jornada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lu Kang. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de Italia. Gran momento político se vive hoy en ese país. Lo que se viene, decíamos allí, hoy, muy temprano, hora latinoamericana, en todas las agencias de noticias había un último minuto. El Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga acuerdan formar un gobierno de coalición en Italia. Los dos partidos políticos de mayor fuerza en el país acordaron jornada de jueves la base de un programa de gobierno que, según dicen, cambiará el panorama económico. Este proyecto contempla bajar los impuestos, aumentar la inversión en el estado del bienestar, un plan que representa casi como un reto a la Unión Europea desde que Reino Unido votó en favor de abandonar ese bloque 2 años atrás. ¿Lo recuerdan? Los dos grandes ganadores de las elecciones en Italia han llegado a un acuerdo este jueves sobre un programa conjunto para formar gobierno. El proyecto tiene una extensión de 40 páginas e incluye la creación de un comité paralelo para supervisar el trabajo del gobierno. Contrario a lo que se especulaba, no incluye un plan de salida del euro. Sin embargo, vuelven a poner sobre el papel la apertura a Rusia como socio, introducción de un impuesto a tanto alzado, penas de cárcel significativas para los principales evasores fiscales, rechazo de las normas que obligan a los solicitantes de asilo a ser procesados en el primer país de la Unión Europea al que llegan, una revisión de los tratados y unos ingresos garantizados de 780 euros al mes.
Además, reformarán el sistema de asignación de fondos públicos a proyectos culturales para priorizar la calidad y una pensión ciudadana para las personas que viven por debajo del umbral de pobreza, definida como inferior a 780 euros al mes, y la supresión de pensiones por valor de más de 5.000 euros al mes. Aunque sigue siendo un misterio quién será el nuevo primer ministro, estas nuevas medidas costarán miles de millones de euros al país y han espantado a los inversores en deuda, acciones y el euro. Italia es la tercera mayor economía de la zona euro. ¿Y qué es lo que debe afrontar este nuevo gobierno italiano? ¿Cuál es el panorama económico que se vive hoy, saliendo ya del panorama electoral? Aún no se sabe el nombre del primer ministro. Los estimados aún preliminares sitúan en 1,5% el nivel de crecimiento de la economía italiana en 2017, en comparación con el año precedente, cuando el Producto Interno Bruto registró un aumento de 0,9%. Aunque en opinión de analistas se trata de una recuperación cierta con una tendencia positiva a corto y mediano plazo, su ritmo sigue siendo bajo para el próximo bienio, con incrementos previsibles de 1,5 y 1,2% para 2018 y 2019 respectivamente, según los datos más recientes de la Comisión Europea. Con esos niveles de crecimiento, algunas voces alertan que Italia continuará por debajo del promedio de la Unión Europea sin el Reino Unido, el cual será este año de 2,4% con perspectivas de 2,3% y 2% en 2018 y 2019 respectivamente, en tanto se mantendrá en el último lugar entre los países integrantes del Organismo Regional de Integración. De modo que una de las primeras pruebas del nuevo gobierno italiano será la evaluación definitiva por parte de la Comisión Europea del déficit fiscal previsto en el presupuesto nacional de este año y la estrategia para resolver el problema de la deuda pública, la cual se mantiene en torno al 132% del PIB, lo que, según un análisis preliminar del plan de ingresos y gastos para 2018 presentado por el gobierno italiano, efectuado en noviembre pasado, dado el tamaño de la economía italiana, es una fuente de preocupación común para toda la zona euro. Además de la lenta recuperación y la deuda, Italia enfrenta la baja productividad de sus empresas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas. En la lista de temas a los cuales el nuevo gobierno tendrá que prestar atención se cuenta también el registro de la presión fiscal más alta dentro de Europa, con 29,6%. Un umbral de pobreza o exclusión social que aumentó casi 4 puntos entre 2006 y 2016 hasta alcanzar al 30% de la población. Las escasas oportunidades de empleo para los jóvenes, entre quienes, a pesar de los avances, la desocupación alcanza todavía el 32%. Esto sumado a la reducida capacidad del sistema bancario para otorgar nuevos créditos por la cantidad aún elevada de préstamos improductivos y los problemas que obstaculizan mayores niveles de inversión directa. Hay expertos que llevan semanas tratando de convencer acerca de un escaso impacto de la crisis política italiana en los mercados. Dicen esas voces expertas que los inversores ya están acostumbrados a convivir con la normalidad de los hechos políticos inesperados, pero esto no convence a quienes operan en mercados bursátiles. Las dudas son cada vez mayores. Después de permanecer inactiva durante el tiempo que han durado las negociaciones políticas, la deuda soberana italiana parece haberse despertado ante el riesgo que constituye el telón político de fondo. Así lo afirman algunas voces italianas, que además precisan que al temor por el carácter extremista de los partidos ganadores de las elecciones se suman las últimas previsiones económicas del gobierno italiano, hechas públicas hace pocos días, cuando rebajó el crecimiento de 2019 y 2020 a solo el 1,4% y el 1,3% respectivamente. Ese panorama ha levantado polvo también en cuanto a la moneda europea. Muchos son los que atribuyen a Italia la debilidad del euro en los últimos tiempos e indican que los operadores están vendiendo euros por el miedo ante el lastre que la tormenta en el Palazzo Montecitorio pueda suponer para la tercera potencia económica de la zona euro. Al respecto, el portal bolsamanía.com agrega que, en este contexto, la prima de riesgo político que ya pesó en el euro durante los primeros meses de 2017 vuelve a cebarse en la moneda compartida, que ya ha dejado nuevos mínimos anuales, de camino a los $1,18. El objetivo de caídas para los expertos de Danske Bank, no obstante, son los $1,17. El declive del euro es de un 5,5% en menos de 3 meses, desde que a mediados de febrero alcanzó nuevos máximos de 3 años en $1,25 y de un 1% en el año. Sumado a ello, la rentabilidad del bono 10 años ha superado el 2% por primera vez desde marzo, y la bolsa de Milán ha protagonizado la mayor caída entre las principales plazas bursátiles del viejo continente, con un retroceso del 2,33%.
La concertación entre los líderes europeos en este momento es crucial, si lo que se quiere es evitar que se acentúen los desequilibrios económicos y sociales que vive hoy Italia. Una disciplina muy rígida en la aplicación de las normas comunitarias puede resultar muy costosa en términos políticos para el actual gobierno, pero está la otra parte, la contrapartida. Su relajamiento podría sentar un mal precedente para la gobernanza de las instituciones europeas sobre ese mecanismo, gran elefante, Unión Europea, y sobre la zona euro a futuro. Hasta aquí el análisis. Gracias por acompañarnos. Siga con nosotros.